canal. Te agradezco y te pido de favor que dejes en la caja de comentarios alguno de los temas de los que te gustaría que hablemos. El día de hoy voy a hablar acerca de algo muy interesante, el Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo. Como lo sabes, el autismo, un trastorno de neurodesarrollo o neurodiversidad en la cual se está dedicando un gran boom en la investigación, es uno de los temas que por sí solos conlleva una serie de cuestionamientos y de mitos, y el día de hoy me gustaría compartirte alguno de ellos. Para empezar, el trastorno del neurodesarrollo autismo, trastorno del espectro autista, se llama así por todas sus variantes que puede tener en cuanto a su manifestación. No existe ni una sola forma en la que los síntomas se puedan presentar, ni una sola sintomatología común que puedan presentar todas las personas con ese trastorno de neurodesarrollo. ¿Esto qué significa? Que mientras seguimos pensando que las personas con autismo son aquellas que no te voltean a ver a los ojos, puede haber muchas variantes respecto a este síntoma. Por ejemplo, hay personas con autismo que sí te miran a los ojos, pero con una mirada muy penetrante o muy invasiva, o incluso que llega a ser incómoda, o que se llega a observar como muy imitativa o con un sobreesfuerzo para tratar de que esta mirada se vea normal. Otra de las cosas que también existía a manera de mito es que las personas con autismo no sonríen, cuando en muchas ocasiones se ha encontrado que, sobre todo en mujeres con trastorno del espectro autista, cuando enmascaran estos síntomas suelen tener una sonrisa que suele ser constante, sin ningún estímulo aparente, o que suele ser muy desbordada, es decir, una sonrisa muy exagerada o mecanizada, sin ningún estímulo que la detone, sin ninguna cosa, evento o situación que pueda provocar felicidad o sonrisa. Otra de las cosas que también se sigue conservando como un mito es que las personas con trastorno del espectro autista no les interesa relacionarse, cuando el día de hoy se sabe que puede haber diversas variantes respecto a este síntoma. Una de ellas es que las personas con trastorno del espectro autista sí buscan interactuar con otras personas, pero no saben cómo hacerlo, no saben cómo iniciar una conversación, no saben cómo mantener una conversación, no saben cómo iniciar una nueva relación social o cómo mantenerla con el paso del tiempo, y sus relaciones sociales suelen ser de corta duración y suelen tener pocos amigos que han sido de manera profunda, en ocasiones hasta uno o dos. Otra de las cosas es que también pueden ser inapropiados cuando interactúan socialmente. Hablar de temas que solamente son interesantes para ellos y resaltarlos como algo de lo que se tiene que hablar de manera conjunta, ignorar temas de los cuales le explican la otra persona, no saber qué decir cuando la otra persona explica algún tema que le interesa, o simplemente no saber cómo comportarse, desde el cómo sentarse, cómo voltear a verlo, de qué temas hablar, cómo empezar a estructurar una conversación. Esto en muchas ocasiones genera mucha angustia, pues las personas lo que suelen hacer es, desde antes que van a socializar con alguien, ir armando como una especie de plan en la cabeza sobre lo que van a hacer y decir, a manera de un guión de lo que deben de hacer. Y este guión obviamente se ve mecanizado, se ve poco normal y convencional, y esto termina evidenciando que ocurre algo en cuanto a las relaciones sociales. Otra de las cosas de las que también quiero hablarte es la alteración sensorial. Existe una diversidad enorme acerca de las alteraciones sensoriales que puede tener una persona con autismo. A veces suelen tener hiperreacción ante ciertas situaciones, tanto emocionales como sensoriales, es decir, no tolerar el ruido, no tolerar de pronto aspectos como las luces, no tolerar las texturas como las etiquetas de la ropa o cierto tipo de telas, y no tolerar algunos otros estímulos como lo pueden ser cierto tipo de alimentos por su textura en sí o por su sabor, cierto tipo de olores, entre otras. Pero también puede haber una alteración hiposensorial, es decir, de hiposensibilidad, donde las personas registran muy poco de los sentidos, sus sentidos registran muy poco de la información que está proporcionando el ambiente. Es decir, mientras tú puedes escuchar una televisión a un volumen de 10 y la escuchas perfectamente, quizá yo, si llego a tener un trastorno del espectro autista, voy a necesitar que le subas el doble, pues mi aspecto auditivo, parte sensorial auditiva, no está integrando todo ese ruido y necesita más de ese estímulo. Por eso, en algunas ocasiones, estas suelen ser algunas alteraciones. Pero también existen otras alteraciones como el sistema vestibular, el sistema sensoperceptivo y el sistema propioceptivo, de las cuales hablaremos en otros videos.
y de esas casi no se hablan cuando se describe al trastorno del espectro autista. Otra de las alteraciones que anteriormente se conocía era la falta de resonancia afectiva o el aplanamiento afectivo, es decir, pensar que las personas con espectro autista no experimentan un gamaje diverso de emociones y suelen ser muy aplanadas en sus gesticulaciones y al momento de hablar. Hoy se sabe que esto también puede tener diversas variaciones. Verás, una persona con autismo no solamente puede tener dificultad para expresar sus emociones y obviamente no se va a evidenciar a través de la gesticulación, sino que además puede tener dificultad para comenzar a saber qué hacer con las emociones y por supuesto a saber cómo poder vivirlas y por supuesto pueden tener desregulaciones constantes emocionalmente. Una persona con autismo sí puede ser sensible, así como lo es sensorialmente, a la parte emocional y puede sentir demasiado y puede desbordarse por cualquier situación social. A pesar de que tiene un trastorno de neurodesarrollo, la alteración no está en que siente pocas emociones, sino más bien que las emociones que siente las vive de manera muy desregulada, no las registra adecuadamente y entonces siente mucho. Otra de las alteraciones que ocurren en el espectro autista y de las cuales tampoco se han descrito a manera constante cuando hablamos de autismo en otro tipo de materiales y es y seguirá siendo el tema muy interesante de los intereses restringidos. Los intereses restringidos pueden cambiar a lo largo del tiempo. No esperes ver una persona con autismo que tenga un interés toda la vida. Estos pueden ser diversos conforme la etapa porque van evolucionando. Y también el tema de restricción del pensamiento. No todo el tiempo vas a ver a una persona que se percibe que piensa lo mismo o que habla de su interés todo el tiempo, sino que pueden ser también personas rígidas, que siguen una rutina de manera constante, que hacen las cosas de la misma manera una y otra vez a pesar de que no les tiene un resultado favorable y que son personas que tienen problemas sociales por su rigidez y que entran en un conflicto emocional porque se rompe esa idea que tenían en la cabeza de lo que tenían que hacer. Y desde luego, seguir patrones de comportamiento, de acomodo de cosas, de rutinas constantes, es un patrón de comportamiento de alteraciones. Pero estos patrones de comportamiento no son siempre mecanizados. A veces se pueden confundir con un trastorno obsesivo compulsivo o con ansiedad. Y es que las personas con autismo parecen demasiado ansiosas por todo lo que tienen que registrar, por todo lo que tienen de qué preocuparse y por todo lo que tienen que empezar a abordar. ¿Y cómo puedo acompañar a una persona con el espectro autista? Una pregunta muy interesante. Número 1, ayúdale a que siga una rutina que sea constante, pero también tenga la posibilidad de flexibilizar en caso de las necesidades del tiempo, de nuevas actividades. Enséñale que la parte de la hora del sueño no es negociable y que tiene que dormir temprano. Muchas personas con autismo tienen poca necesidad de dormir y suelen desvelarse y esto les desregula mucho emocionalmente. Número 2, acompáñalo con estrategias para que exprese lo que siente. Quizá algunas palabras clave como basta, tiempo, déjenme un momento a solas para que aprenda a expresarlas en un contexto inmediato como la familia y a regularse y posteriormente a aprender otras estrategias. Número 3, no valides todos los comportamientos que tiene. Es decir, si tú tienes a un familiar con autismo y dices, no le muevan esto porque se va a enojar, no lo valides todo el tiempo. Más bien, acompáñale y enséñale qué puede hacer cuando alguien lo mueve.